7:39 de la mañana. El saldo de la deuda con China y Tailandia. Vamos a un tema muy importante para todos nosotros, porque vamos a describir con pruebas al canto el mayor robo de la historia. Ustedes van a quedarse tensamente fríos, y perdonen por usar vocablos muy populares. Yo digo tensamente fríos al conocer el mayor robo de que hemos sido objeto en los últimos años en materia petrolera. PetroChina alude a que el saldo de la deuda con China y Tailandia es de 3.200 millones de dólares. Para pagar esa cifra se requería más o máximo 60 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, el Ecuador ha comprometido 357 millones de 60 que debía pagar. Ahora va a pagar 357 millones de barriles hasta el año 2024. Equivalentes a 21.000 millones de dólares. ¿Están oyendo y más o menos graficando de lo que estamos hablando? Equivalente a 21.000 millones de dólares. Una cantidad 7 veces superior a la deuda o a la deudada. Es insólito. Todo gracias a la gestión de los de denuncia e interpretación de la agencia La Fuente. La siguiente historia podría parecer sacada de algún manicomio. Sin embargo, aunque parezca de locos, esta narrativa es dolorosamente cierta y le ha significado al Ecuador uno de los mayores perjuicios económicos de su historia. Hagamos la cuenta. Si usted tiene 80.000 millones en dinero líquido, en petróleo más o menos 1.204 millones de barriles de petróleo. Eso significaría 80.000 millones en dinero líquido. ¿Prendería esos recursos a cambio de un préstamo de apenas 18.000 millones? Claro que el préstamo es gigante, por partes, pero es de 18.000 millones. Con intereses calculados al 7%, entre el 7 y el 8,25%. No nos quedemos exclusivamente en el 7%. En una banda entre el 7 y el 8,25%. Bueno, usted diría, yo no me endeudo ni estando loco, pues. Pero en los gobiernos de Correa, y qué lástima también de Lenín Moreno, algunos funcionarios perdieron la razón o encontraron poderosas razones para impulsar negociados que, a más de quitarle al Ecuador la soberanía sobre su petróleo, permitieron a empresas chinas, tailandesas y a una red de intermediarias offshore controlar volúmenes de petróleo entre 4, 7 y hasta 57 veces superiores a los requeridos para cubrir el monto de los créditos. ¿Y cómo nos condujeron a este entuerto? Entre los años 2009 y 2019, 10 en total, al amparo de convenios de alianza estratégica,
se suscribieron contratos directos de líneas de crédito y otros maquillados de preventas petroleras con instituciones financieras y petroleras de China y Tailandia, el Banco de Desarrollo de China, el ICBC de PetroChina, Unipec, PetroTailandia, por una cifra aproximada de 18.000 millones de dólares, con intereses del 7 hasta el 8,25%. Estos créditos y preventas fueron garantizados con la provisión de aproximadamente 1.204 millones de barriles de petróleo, un volumen equivalente a 80.000 millones, considerando un precio promedio de $60 el barril. En términos generales, la relación entre el volumen de petróleo comparado con el monto de la deuda es de 4-1. De 4-1. La cura resultó para nosotros peor que la enfermedad. El objetivo de los convenios de gobierno a gobierno era eliminar la intermediación, mejorar los precios para el Ecuador, teniendo como fondo la solidaridad que en ese momento se mencionaba, la solidaridad entre países hermanos, decían. Bajo estas premisas, las empresas compradoras tanto de China como de Tailandia debían llevar el hidrocarburo hasta sus refinerías. Literalmente estaba prohibido que un Estado abuse del otro. En ese entonces, mencionamos el año 2009 como colofón de los acuerdos sellados en Beijing, Rafael Correa predicaba que antes regalábamos nuestros dineros a las transnacionales y a los intermediarios a cambio de comisión o a cambio de una comisión. Y decía y ofrecía que eso se acabó. Pero contrario a lo previsto, la intermediación se convirtió en norma y razón de ser de los multimillonarios acuerdos bilaterales. Al final, el mecanismo de endeudamiento pagado con petróleo se cristalizó en la reventa del crudo ecuatoriano, una operación que dejaría en los bolsillos de los agentes asiáticos, doctor Calero, intermediarios locales, funcionarios gubernamentales, un promedio de $4 por barril. La existencia de tan delirante comisión, $4 barril, finalmente fue reconocida en el gobierno incluso del presidente Lenín Moreno. Fue reconocido por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. El mismísimo Carlos Pérez. Horas antes de abandonar su cargo, Pérez confirmó que con las ventas spots o concursos internacionales retomados en 2017, el país recuperó entre $2 y $5 por barril. Pero aunque los precios se recuperaron en los pequeños volúmenes sacados a licitación, cerca del 90% del saldo exportable sigue siendo entregado a China y Tailandia a precios inferiores a los del mercado. A lo largo de una década de estas operaciones y considerando el volumen total de petróleo comprometido, hablamos de un perjuicio al Ecuador cercano, óigaseme bien, cercano a $5.000 millones. $5.000 millones. Una cifra que se obtiene al multiplicar así fácilmente 1.204 millones de barriles por la comisión de $4 por barril. Solo hasta el 2019,
la fortuna manejada por los intermediarios alcanzaría los 3.400 millones. ¿Sí, cómo me escucha? 3.400 millones, sin considerar una cifra cercana a 1.300 millones por concepto de intereses. Ya puede usted sumar 3.400 más 1.300 de intereses. Los chinos ponen los precios al crudo del Ecuador según los convenios. El precio del hidrocarburo debía ser establecido a través de fórmulas pactadas por las dos partes, es decir, fuera de los estándares del mercado. Y aunque los cargamentos de petróleo debían ser llevados a las refinerías de los compradores, como hemos explicado, fueron desviados a otros consumidores finales en América Latina y también en Estados Unidos, a precios superiores a los facturados originalmente por la estatal Petroecuador. Doctor Luis Calero, me permito saludarle y molestarle. Estoy tratando este tema que nos arrincona en tristeza y en impotencia, porque el tema ya pasó, o el tema sigue según su visión, y nos gustaría conocerla. Aunque en los documentos la letra rezaba que las partes fijarían los precios de acuerdo a parámetros técnicos, un informe de la Contraloría del Estado ecuatoriano descubrió que las fórmulas de cálculo fueron presentadas por PetroChina, no por parte nuestra. Fueron presentadas estas fórmulas por PetroChina y aprobadas por el directorio de Petroecuador. Otros chinazos sinvergüenzas que siempre se han turnado en esta empresa estatal, en estos negocios de alto vuelo, Está con nosotros Fernando Santos Albite. Nos escuchamos doctor. Este programa. ¿Usted está de acuerdo con lo que la agencia La Fuente ha descrito hasta este momento? Y yo me he permitido leer literalmente el contenido de esta preocupación, de esta crónica de interpretación cuantitativa y cualitativa. Buenos días, doctor Calero, y bienvenido, doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía. Buenos días. Tenga la bondad, doctor Calero. Bien, Gonzalo, buenos días a usted, a la audiencia y a Fernando Santos. Mire, obviamente que una manera de enfocar el problema de la venta de crudo es el que ha señalado usted como parte de un estudio, de una publicación que ha hecho La Fuente. Sin embargo, de coincidir en muchos de los aspectos señalados, yo tengo una visión un poquito más amplia del asunto. Y yo Háganos conocer, doctor, sería muy importante. Pero claro, cómo no. Yo parto de que esta es uno de los elementos o una de las estrategias de la política económica diseñada y ejecutada por el gobierno del señor Rafael Correa Delgado. Él diseñó su política económica en función de ingresos que debía obtener por la venta del petróleo por un lado y por otro lado de los ingresos que generaba un endeudamiento agresivo. Para el tema del petróleo, él utilizó dos herramientas. La una, los contratos de producción de crudo los modificó cuando migró de los contratos de participación a los contratos de prestación de servicios, porque con esta modalidad él podía disponer de la totalidad del crudo, mientras que con los contratos de participación únicamente podía disponer de una parte del crudo, aquella que le correspondía al Estado ecuatoriano, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento.
Y el segundo elemento es entonces el asumir directamente la comercialización o la exportación del crudo atado a compromisos de financiamiento. Entonces, aquí vienen acuerdos, primero tratativas, negociaciones que se dan desde el año 2009, luego el famoso convenio 4 partes celebrados entre el Banco de Desarrollo de China, el Ministerio de Finanzas de Ecuador, la compañía Petrochina y la empresa ecuatoriana Petroecuador, que se da en el año 2010, pero sobre la base de acuerdos de carácter financiero. Entonces, este acuerdo 4 partes señala con claridad las condiciones y los requisitos que a los que deben someterse o sujetarse, primero los contratos de financiamiento y en segundo lugar los contratos de venta de crudo. De tal manera que los contratos de venta de crudo en definitiva están atados o estuvieron atados irremediablemente a los contratos de financiamiento, es decir, a los contratos de deuda externa. Entonces, es en ese marco donde tiene que hacerse el análisis y donde debieron haberse establecido, señalado las responsabilidades, que lamentablemente no se lo hizo por parte de la Contraloría y de algún grupo que contribuyó en ese tema. Ellos fueron por otro enfoque. Ellos fueron por un enfoque exclusivamente de la venta de crudo. Yo estoy haciendo mi análisis. Sí. El objetivo de los convenios de gobierno a gobierno era precisamente eliminar la intermediación para mejorar los precios en favor de nuestro país. No, mire, Gonzalo, ese era parte de la propaganda oficial. Y con esos temitas, con esas proclamas, desviaban la atención. Yo le estoy señalando un tema de fondo, Gonzalo, de fondo. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál es el diseño de una política económica sustentada en este esquema de negociación del petróleo ecuatoriano? Entonces, yo creo que las responsabilidades debieron enfocarse por ese lado. Y el diseño de esta política y la ejecución de estrategias que fueron lesivas al interés nacional y que generaron inclusive el cometimiento del delito de peculado. Delito de peculado que significa, en definitiva, favorecer con bienes y con recursos públicos a terceros en contratos como, por ejemplo, los de venta de petróleo. Porque si estamos haciendo el análisis y Contraloría del Estado ha determinado que existió un perjuicio al Estado, porque los precios acordados, la fórmula acordada con Petrochina, con Petrotailandia, etcétera, es una fórmula lesiva al interés nacional. Entonces, al ser perjudicial para el Estado, fue beneficiosa para los privados, para los terceros, y desde mi punto de vista, ahí se configura el delito de peculado. Pero el autor de esta especie de trampa o total trampa era el expresidente Correa, porque él predicaba que antes regalábamos nomás los dineros de la intermediación a los intermediarios, obviamente, pues no, y los intermediarios a cambio se tenían una pequeña comisión, muy modesta desde luego. Pero esto no ocurrió, pues de eso es lo que estamos tratando, doctor. Sí, Gonzalo, yo dije al comienzo que fue un esquema diseñado y ejecutado por el gobierno del economista Rafael Correa. Al decir eso, estoy involucrándole a él y a todos los funcionarios que tuvieron que ver en el asunto, como por ejemplo los respectivos ministros y subsecretarios de finanzas. ¿Quiénes fueron? Perdón. Hay varios, porque eso es un proceso que viene desde el año 2009, le digo, Gonzalo. Pero para mí lo importante aquí es señalar los esquemas, porque uno puede equivocarse al señalar nombres, y realmente eso le correspondía tanto a la Contraloría como a la Fiscalía y a los jueces. Entonces, desde mi perspectiva de análisis, yo señalo los hechos, hago el análisis de los hechos, y señalo los ministros de finanzas, los subsecretarios que actuaron
en representación del Estado ecuatoriano, los de Petroecuador, a su vez, también que intervinieron en esos procesos durante toda esa temporada. ¿Sí? Inclusive se produjo el cometimiento de otro delito, que es la disposición arbitraria de fondos públicos, porque constitucional y legalmente esos ingresos de la venta de crudo tenían que ir a las cuentas de Petroecuador para que Petroecuador hiciera las inversiones, pagara la operación y los excedentes remitiera para el presupuesto del Estado. Pero no, en ese gobierno lo que se hizo es disponer que directamente esos recursos fueran inclusive a una cuenta que abrió el gobierno en el Banco de China, y para que de ahí se cobraran, ¿no es cierto?, las amortizaciones correspondientes para los créditos y los anticipos que se estaban obteniendo con este esquema de comercialización y de financiamiento. Entonces, yo le estoy viendo desde esa óptica, y obviamente que ahí intervienen posiblemente algunos intermediarios que aupan y que soportan este esquema de financiamiento, este esquema de manejo del petróleo ecuatoriano, y que son los intermediarios que denuncia la fuente, que ha denunciado en definitiva Fernando Villavicencio desde hace algún tiempo, pero es inscrito en este esquema inconveniente para el interés nacional. Fernando está ya aquí con nosotros, Fernando Villavicencio, pero antes de él ya llegó el doctor Fernando Santos Alvite, al cual le saludé oportunamente, nuestro exministro de hidrocarburos o de petróleos, como quiera vérselo. Lo que nosotros pensamos, doctor Santos, es que la intermediación se convirtió en norma y razón de ser de estos multimillonarios acuerdos bilaterales. Al final, el mecanismo de endeudamiento pagado con petróleo, porque a la final resulta así, se cristalizó en la reventa del crudo ecuatoriano, una operación que nos hace ver la agencia La Fuente y Fernando Villavicencio, nos hacen ver que dejaría en los bolsillos de los agentes asiáticos, en los bolsillitos también de los intermediarios locales y funcionarios gubernamentales de esas épocas, un promedio de $4 por barril. $4 por barril. La existencia de tan delirante comisión, $4 por barril, quiero que se grabe el público, finalmente fue reconocida en el gobierno del presidente Moreno. ¿Por quién? Increíble, por Carlos Pérez. Por Carlos Pérez. Y esto habrá que consultarle a él, Carlos Pérez García. Él ya encontró este negocio. ¿Cómo podía, eso le preguntaré después a Fernando Villavicencio, cómo podía haber él dañado todo, digamos, destruido todo el formato que estaba totalmente vigente y emprender en una rectificación? Seguramente, yo estoy casi seguro que Carlos Pérez García debe haber planteado esa alternativa, porque él vino a buscar dinero leal con los intereses del país. Pero se amilanó el jefe de Estado de la Plaza de la Independencia y dijo, deja nomás que todo siga. Porque yo leo así como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces ahí viene su intervención, Fernando. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a Fernando, al doctor Calero y a su audiencia. Mire, Gonzalo, en el negocio petrolero hay intermediarios y compañías muy grandes. Trafigura, Glencore, muchas otras. Pero estas compañías, porque en el mundo se produce 100 millones de barriles al día. Y unos 80 se colocan permanentemente, pero hay unos 20 millones de barriles que fluctúan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las refinerías necesitan un tipo de crudo en el verano. Para entremezclar. Exactamente, entonces hay más demanda o menos demanda.
Entonces, no compran todo el crudo, sino que alguna parte lo compran con lo que se llama el spot ocasionalmente. Eso ha dado lugar a las compañías intermediarias desde hace unos 50 años, 40 años. Pero estas compañías intermediarias tienen que competir entre sí, porque son registradas en los Estados Unidos, en Europa, en donde hay reglas anticorrupción muy, muy estrictas. Entonces, cuando van a un país, compiten entre ellas. Entonces, el país hace una licitación, vienen y ofrecen el mejor precio y se lleva. Bien, Correa, como muy bien lo ha explicado Fernando en su portal y en sus investigaciones, evitó la licitación. Cuando guardó en el último cajón del escritorio la palabra y el hecho de la licitación, ahí comenzó la corrupción. Cuando está a dedo un contrato, no es que usted escoge el mejor precio. Bien, entonces viene ahí la corrupción con la venta a los chinos. Con este caramelo del préstamo, ¿verdad? Pero yo quiero hacerle notar que ya en el préstamo los chinos hacen una enorme utilidad. China puede conseguir dinero, digo usted, 100 millones en el Chase Manhattan. O sea, los chinos nos sacan por dos lados. Por dos lados, Gonzalo. China puede ir al Citibank y decirle, présteme 100 millones de dólares que le voy a represtar al Ecuador. ¿Sabe cuánto le cobra el Citibank a China por ese préstamo? 1.25% anual. Ese mismo dinerito China se lo entrega al Ecuador al 8%. Entonces, ahí ya de cada barril, el 8% de $50 ya se llevan $4. Cuando China comenzó a comprar petróleo al Ecuador, el Ecuador vendía de acuerdo a una fórmula en una revista muy prestigiosa que se llama Platts, que es la Biblia petrolera. El Platts es una institución que tiene, digo usted, como un call center. Todos los datos. Todos los datos, 1,000 empleados llamando a todas las refinerías y a todos los terminales del mundo cada vez que hay una transacción petrolera. Y dando información reciente. Ese rato, están al día de transacciones. Recientes. Perfecto. Entonces el Ecuador vendía su crudo de acuerdo al Platts, que es un precio de mercado. Los chinos dijeron, no, viejitos, no. Vamos a usar otro marcador de una publicación que se llama Argus, que no es mala, ¿verdad? Que no es mala. Pero usaron, comparando nuestro crudo, no con los productos que producía, sino con el carbón. El carbón es mucho peor que el petróleo, el carbón cuesta menos que el petróleo. Entonces, para establecer la fórmula del precio del crudo ecuatoriano, usaron el carbón. Ahí nos perjudicaron con $2 o $3. Entonces, llevan por dos carrillos los chinos. Primero, por el interés usurero que nos cobran, y segundo, por utilizar una fórmula que no es la correcta y no es la de mercado para el crudo ecuatoriano. Entonces, si llevan unos 6 o 7 u $8, ¿verdad? Bien, como usted muy bien dijo, el gobierno actual estuvo consciente de este problema y trató de mejorarlo. El del presidente Moreno. El presidente Moreno. ¿Y? El primer... ¿Qué muestras dio para que se convenza el columnista? Mire, yo creo que el investigador. La investigación de Fernando, que es tan sólida y verdad con datos, fue uno de los factores que se hacen más importante, y también el clamor de otros comentaristas de que se estaba perdiendo dinero en la venta de petróleo. Entonces, el primer presidente de Petroecuador, recordemos, el ingeniero Tejada, fue a China a decirle, señores chinos, ustedes nos están robando, renegociemos el contrato. ¿Cuál fue el resultado? Le votaron al señor Tejada. Ojeda, perdón. Se repite la historia con el señor Tejada. El segundo también fue a pedir renegociación. Resultado, cuando... Le llamaron los reyes de China al presidente Moreno y le canceló al ministro. Canceló a dos presidentes de Petroecuador que quisieron renegociar.
Y después fue Carlos Pérez, y como usted muy bien dice, Carlos Pérez es un hombre muy correcto, muy serio, muy conocedor del mercado, estaba perfectamente consciente de que había un perjuicio para el Ecuador, pero él no es el presidente de la República. La ley de hidrocarburos dice que quien maneja la política petrolera es el presidente de la República. Entonces, Carlos logró una renegociación en cuanto a los barcos, al tipo de buques, porque encima estos chinos sinvergüenzas decían que se iban a llevar a China el crudo literalmente en lanchitas. Entonces, un volumen pequeño de crudo en una distancia tan grande, el flete es monstruoso. Pero usaban barcos inmensos y llevaban al Perú y ahí se ganaban $2 o $3 más. O sea, por todo lado nos robaban. Pero cuando hubo el interés del Ecuador para renegociar, fue un interés tibio, porque la cabeza... De mala gana. De mala gana. Carlos lo trató de hacer bien, Ojeda bien, Tejada bien, pero el jefe les dijo, cuidadito. Me está llamando el chino. Claro. Aquí tenemos muchos acuerdos con China, ¿verdad? Y bueno, también... Si no le ponemos una tónica agradable hasta para comunicar a la gente qué pasaría. Porque esto indigna, ¿no? Indigna, porque nos siguen perjudicando. ¿Qué cantidad de plata se han llevado? Mire, Gonzalo, exportamos 120 millones de barriles al año. Esto. Si no se llevan $5, se llevan 600 millones de dólares al año. Eso pierde el Ecuador, 600 millones de dólares. Y lo que están sacando al pueblo ecuatoriano con estos impuestos, podían ahorrarse el incremento de impuestos diciéndoles a los señores chinos, denos el precio justo, no les vamos a robar, no les vamos a perjudicar, pero páguenos el precio justo. Y yo creo que los chinos aceptarían, pero hay temor, hay miedo, hay compromisos, hay acuerdos previos. ¿Qué habrá? No quiero meterme, ¿no? Es más, quiero reclamar una cosa, Gonzalo. El señor Contralor actual hizo una comisión de notables para conocer los entretelones de la deuda externa con China. Ahí estuvo Ramiro Crespo, estuvo Eduardo Valencia, estuvo Mariana Yepes, estuvo el excontralor Corral Borrero, gente de primerísima. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el resultado? ¿Qué? ¿Les usaron de parapetos? Porque ¿dónde está el resultado? Todo el mundo se da cuenta. Así es que alguien muy, 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 muy poderoso es aquí el padrino de los chinos. Y sigue el perjuicio para el país. Fernando Villavicencio nos va a complementar, no a complementar, sino a contar la historia que él escribió a manera de crónica ampliada y cronológicamente con todos los actores. Pero a mí me parece que yo debo, con su venia, Fernando, molestar nuevamente a Luis Calero. Señor doctor, desde el lado jurídico, ¿qué estamos demostrando? ¿Ha venido operando en estos contratos malhadados en el Ecuador? Tenga la bondad. A ver, Gonzalo, mire, a mí me parece que hay que plantear soluciones viables más allá de los comentarios que pudiéramos hacer a las decisiones perjudiciales para el país que se adoptaron en su momento. Yo he planteado que una revisión de la fórmula, porque para mí el problema básico, el problema de fondo está en la fórmula mediante la cual se fija el precio. Entonces, si el gobierno acudiese a los documentos fuente, a los documentos de origen de todas estas transacciones, de todos estos compromisos, que son el convenio 4 partes, y antes del convenio 4 partes, las actas de negociación de los términos en los que posteriormente se dieron estos acuerdos. Yo creo que acudiendo al cumplimiento estricto, a la observancia de los términos acordados en esos instrumentos, podría forzarse una revisión de la fórmula. ¿En qué sentido, Gonzalo? Miren, esos documentos establecieron que las transacciones, tanto financieras como comerciales, debían hacerse bajo dos supuestos. El uno, una condición de ganar, es decir, que
debían ser beneficiosas tanto para China como para Ecuador. Y en segundo lugar, que las transacciones comerciales, es decir, la compra-venta de crudo, tenía que hacerse en condiciones de mercado. Y no pueden ser condiciones de mercado el hecho de haber fijado una fórmula, inclusive con valores inmersos en dicha fórmula, de hace 8 años, de hace 9 años, y que pudiera continuarse aplicando durante todo el tiempo. Las condiciones de mercado son cambiantes, son variables, de tal manera que debería elaborarse una cláusula, incluirse una cláusula mediante la cual de manera periódica, sea semestralmente, sea trimestralmente, se realicen ventas de spot para tantear las condiciones de mercado, es decir, los precios a los cuales deberían someterse o continuar en vigencia el contrato o los contratos de largo plazo. Yo creo que de esa manera y utilizando los propios acuerdos, los propios instrumentos jurídicos, podría el país dejar tantas pérdidas a un lado y someterse a condiciones mucho mejores. ¿Le sirve a Fernando Villavicencio esta instancia que voy a mencionar de su propia descripción para de allí en adelante continuar con la explicación y el enteramiento mucho más claro, por ser usted el autor de la denuncia y su agencia, porque el tema es que horas antes de abandonar el cargo de ministro, Carlitos Pérez confirmó que con las ventas spot o concursos internacionales retomados en el año 17, el país recuperó entre 2 y 5 dólares por barril. Pero aunque los precios se recuperaron en los pequeños volúmenes sacados a licitación, cerca del 90% del saldo exportable sigue siendo entregado a la China y a Tailandia a precios inferiores a los del mercado, a precios inferiores de los actualmente vigentes en el mercado. A lo largo de una década de estas operaciones y considerando el volumen total de petróleo comprometido, hablamos de un perjuicio del país cercano a 5,000 millones. ¿Cómo obtiene esta cifra, Fernando? Bienvenido, muy buenos días. Buen día, Gonzalo, Fernando Santos, Luis Calero, a los amigos y amigas que nos escuchan. Yo he escrito desde el año 2009 unas 100 notas periodísticas sobre esta trama delirante de corrupción, pero esta en especial está dedicada a Lenín Moreno y está dedicada al equipo económico del gobierno, está dedicada al ministro de Finanzas y al nuevo ministro de Hidrocarburos, porque si miran acá, si miran las cifras que constan en esta nota periodística... Usted se refiere a Richard, ¿no? A Richard Martínez y a José Augusto Briones. Okay. Me dirijo a ellos, esta nota está escrita para ellos, ¿sí? Porque aquí está una posibilidad de dar un quiebre real y de no intentar seguir metiendo las manos a los bolsillos de la gente más empobrecida y atacar a los empresarios, pocos empresarios honestos de este país, que no soportan más las condiciones actuales y que sus economías no van a soportar más impuestos. Es decir, presidente Moreno, ya es un tema de vida. Yo creo que usted debe pegarle una horrenda patada al mafioso que está a su lado, y lo digo sin ningún problema porque tengo pruebas, que le cuida las espaldas al capo de los intermediarios. ¿Quién es el capo de los intermediarios? Enrique Cadena y Antonio Peré. Híjoles, ya sé de dónde viene. Sí, pero ellos, ¿usted está seguro que proviene? Pero por favor, yo tengo... las pruebas están en la fiscalía. Pero es que me van a pedir... Las pruebas están en la fiscalía. Y a mí que me llamen judicialmente porque hay una indagación previa abierta. Ya. Conste que yo le he pedido... Hay una indagación previa abierta, yo no tengo problema. Sí, están ahí las pruebas. Es decir, esta gente ya ha robado suficiente. Digo yo, demasiado. Se han llevado desde el año 2009
Yo decía $4 y me decían escandaloso este Villavicencio. Pero lo que usted acaba de leer, que es una nota de una entrevista de Diario El Universo de hace 10 días, no más, realizada por Patricia Sandoval al saliente ministro Carlos Pérez García, es él quien confirma esta brutalidad. Perdone, Patricia, por no haberle dado el crédito. Pero es el ministro saliente quien dice, vea, señorita periodista, desde que retomamos las ventas de spot, para que los cristianos entiendan, concursos mensuales o bimensuales, desde que retomamos los concursos, hemos recuperado entre $2 y $5. Y en la nota que ustedes pueden acceder en el portal La Fuente, periodismoinvestigación.com, hay un cuadro comparativo con los precios y los diferenciales que hacen las intermediarias a las refinerías de Perú y los precios facturados por Petroecuador a las empresas chinas y tailandesas por esos mismos buques. Es decir, no es que son otros buques, los mismos buques que salieron de Ecuador cargados con petróleo, entregados a Petrochina, llegaron a Perú en manos de intermediarias con una diferencia de... Y esta información, Gonzalo, obtuve de Perú, cuando estuve exiliado en Perú. Y toda esta información está en la Fiscalía. Son más de 120 páginas certificadas por Petroperú de los precios a los que recibió Petroperú. Y eso se coteja con los precios a los que salió de Ecuador y se encuentra esta diferencia de $4.23. ¿Cuál es la alarma, Gonzalo y amigos, y a los economistas, y al ministro que está arrastrándose ante el Fondo Monetario por 250 millones? Por Dios, aquí está la posibilidad de resolver la crisis coyuntural, de tapar el hueco fiscal, presidente Moreno. Vea las cifras, vea lo que voy a decir. Esta cifra me la dio una altísima autoridad de Petroecuador. En los contratos de preventas petroleras con China y Tailandia, el saldo a noviembre del año 2019, el saldo de deuda es de $3.200 millones. Es decir, ¿cuánto pagaríamos si seguimos y permanecimos en ese cronograma de pagos? Permítame, le debemos a los chinos y tailandeses 3.200 millones. Pero para pagar esa deuda, que es pequeña, ¿sí?, tenemos comprometidos 357.3 millones de barriles. Esto es de locos. Presidente Moreno, ministro Martínez, ministro José Augusto Briones, esto es de locos, esto se llama atraco. O sea, 357 millones. Atraco de cadena a través de su... No, de los que firmaron estos contratos. Claro. Pero el beneficiario iba a ser cadena. Pero no, aquí hay un Estado al que le pusieron de rodillas y no le pusieron una pistola en la cabeza. Aquí hay un acto brutal de colusión. O sea, para pagar 3.200 millones, yo necesito 60 millones de barriles, multiplicado por $60. Pero tener comprometido hasta el año 2024 357.3 millones, ¿sabe cuánto significa, Gonzalo? 21.000 millones de dólares. Es decir, solo un demente le pide a los chinos 3.200 millones y le entrega 21.000 millones. Porque que alguien que no se ha caído de la hamaca me venga a decir que el petróleo no es dinero líquido. El petróleo es dinero líquido, cash. Usted saca un barril de petróleo más o menos del precio que lo define el mercado, pero el petróleo es dinero puro. Es decir, lo que hicieron estos antipatria al firmar este tipo de contratos que comprometen hasta 7 veces el volumen de crudo con lo necesario para pagar. Y mire, el volumen total, que ahora ya incluso agencias internacionales reconocen las cifras que yo he proyectado. Durante el gobierno de Correa y de Moreno, ¿sí?, el Estado recibió 18.000 millones de dólares en líneas de crédito y preventas. Y para pagar esto, el Estado comprometió 1.204 millones de barriles de petróleo. Multiplicado por un promedio de $60 el barril, 80.000 millones de dólares.
Es decir, solo a un imbécil, a un loco, se le ocurre ir a prestar, a pedir a los chinos y tailandeses 18.000 millones y entregarles 80.000 millones en petróleo. Acaba de decir Fernando Santos. Si yo tengo el contrato, el rato que PTT de Tailandia tuvo el contrato por 120 millones o 140 millones de barriles, si no recuerdo la cifra, ¿qué hizo PTT? Fue a un banco, pues. Fue a un banco y le dijo, oigan, a los señores de Goldman Sachs, a cualquier banco, le dijo, vea, tengo esta joya aquí, ¿me puede usted prestar 500 millones, 1.000 millones para estos pendejos del Ecuador? Hacerles prestarles nuevamente, y no con el 2%, sino al 8 o 25%. ¿Y qué ganan los pendejos? Perdone. ¿Qué Nada, ganarían pues? los pendejos? Se llevaron la comisión de $4. Esos que nos creen pendejos. Esos se llevaron $4 y se siguen llevando $4. Entonces yo le digo, vea, Gonzalo, por Dios, ya han mamado demasiado. Ya dejen. La alternativa está, señor ministro, presidente Moreno, liberemos el crudo. Liberemos una gran parte de esto crudo. ¿Qué le vamos a decir a los chinos y tailandeses? Pero hay contratos. Contratos nulos. Contratos ilegales. Primera, aquí está un exministro. El decreto 799 ordena, permite. No porque yo salga a favor de estos miserables, no. Que se yo digo, firmen, hay contratos. Pero esto es muy importante. Sí. Permiten que se firmen contratos de alianzas estratégicas entre empresas estatales. ¿Petrochina es una empresa estatal? No es una empresa estatal. Entonces, de partida el contrato y los convenios son nulos. Petrochina es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y de Shanghái y otras bolsas. Este rato tiene más del 40% de acciones en manos privadas. Entonces, al menos aquí en la estructura accionaria estamos hablando de una empresa de economía mixta y ya no de una empresa estatal. Yo le he dicho a la Fiscalía que hay 200 causas para procesar y dejar en la nulidad estos contratos. Pero lo que pasa es que aquí todos comen. Yo le pido, vea, ¿yo qué hiciera? En 15 días, con el doctor Santos, con Luis Calero, con los mejores hombres y prohombres de este país y mujeres de este país que saben de la industria petrolera, en 15 días resolvemos este problema. Y no más impuestos porque la plata está aquí en el petróleo. ¿Cómo resolverían? Para que quede claro a la gente. Primero, sugerencia nomás. Señora fiscal, pida que se fije día y hora para iniciar la acción penal, la instrucción penal en contra de Rafael Correa, todos los ministros de finanzas y los intermediarios y los chinos y tailandeses, porque aquí hay clarísimos delitos. Hay una indagación previa que lleva 3 años durmiendo. Ya, ¿cuántos sueños? Segundo, señor procurador, establezca si estos contratos con China y Tailandia, las fórmulas que ha hecho Luis Calero, la naturaleza de los contratos y los convenios de 4 partes se someten o se sujetan a la legislación ecuatoriana. Emita un criterio, señor procurador. Y luego de eso sí, vengan chinos y tailandeses a negociar. Así se negocia. Ahora sí, señores, yo para pagarles a ustedes los 3.000 millones de dólares necesito 60 millones de barriles. Les voy a honrar los contratos. Voy a liberar el resto de crudo. Ese petróleo es de los ecuatorianos. Yo de ministro de hidrocarburos llamo a licitación el día de mañana, porque ese petróleo es nuestro. ¿Quién dice que el petróleo que está ahí es de los chinos y tailandeses? Yo llamo a licitación y si quieren hago hasta una preventa, pero a precio de mercado. Voy a decir esto que está ahí mencionado y no voy a decir los nombres. Un alto representante de una compañía de las más poderosas de este planeta vino hace pocas semanas al Ministerio de Finanzas. ¿Sabe qué? El ministro no le recibió. Le recibió un subsecretario de tercera. Ni café le dieron. Carlos, ¿no le recibió? El ministro de Finanzas. Ah. No le recibió. Rarito. ¿Sabe cuánto traía esa compañía? 1.500 millones de dólares para recomprar la deuda a China y la posibilidad de que le entreguen crudo a largo plazo a precio de mercado, bajo más o menos el formato con Petroperú. ¿Sabe qué hacemos con Petroperú? Tenemos una alianza estratégica con Petroperú, pero no le entregamos el petróleo $4 menos que a los chinos y tailandeses, porque hay una cláusula que dice que el precio mensual de la entrega del contrato a largo plazo será el precio de la última venta spot, lo cual es legítimo y ahí no necesitamos ni fórmulas, Tocayo, y a los que nos están escuchando. Entonces, y algo más,
No es tan cierto, tocayo, lo que usted dijo, que los chinos no quieren. No, los que no quieren principalmente son los intermediarios. Le voy a contar esto que también hago notar ahí en mi nota periodística. Una altísima fuente de Petroecuador, ¿sí?, se reunió con el representante de Petrochina y de broma, le dijo, oiga, ¿y si yo les pago ahorita lo que les debo? Y el otro le dijo, encantado, págueme ahorita. El otro llamó arriba a Palacio y le dijo, oiga, me están aceptando que le devuelva la plata para liberar el petróleo. Ni loco. Aquí los que viven son los intermediarios, Gonzalo. Ya dejémonos de cuentos. Aquí no se renegocian los contratos con los chinos y tailandeses. ¿Por qué? Petrochina estuvo dispuesta a aceptar la recompra. Por La recompra de su deuda. ¿Y Petro Tailandia también? ¿O por qué cree que le votan al expresidente de Petroecuador? El obstáculo está en los intermediarios, Fernando. Ojeda, cuando iba a anunciar en rueda de prensa a las 10 de la mañana que ha hecho un acuerdo con una financiera internacional que le iba a recomprar, pagar lo que le debemos a los tailandeses y liberar el petróleo, le tumbaron. ¿Quién le tumbó? El mafioso que está al lado del presidente Moreno. Vean, por Dios. O sea, ya se han llevado más de 3,000 millones de dólares y quieren llevarse 1,400, 1,500 millones más. Por Dios, presidente Moreno, paremos. No más impuestos. No más atentados a los bolsillos de los ecuatorianos. Aquí está la plata. Él invitó a este colaborador. ¿Cómo va ahora a reprimirle? Entonces que el presidente decida, pues. O Cadena o... Bueno, decida, pues, si está con la mafia petrolera intermediaria o si está con el pueblo ecuatoriano. Porque el mayor intermediario es Cadena, pues. Pero por supuesto. Y Antonio Pérez. Y Antonio Ellos son los que están ahí. Ahí están las pruebas, yo les he dado todas las pruebas. Y aquí están los documentos, mire, aquí está publicada en mi nota una resolución del directorio. ¿Qué opina usted, tocayo? Una resolución del directorio del año 2014 del gobierno de Correa, directorio en el que estaba Jorge Glass. Toman la resolución de suspender las ventas de spot. Esto es ilegal. Solo por esto la Fiscalía ya debía haber iniciado una acción penal y declarar nulos esos contratos. Pues no me digan que no hay pruebas. Aquí hay una resolución de un directorio. Les estorbaba Carlos a este caballero. Y perdón por alzar la voz, pero esto es el colmo realmente. Doctor Fernando Santos. Mire, Gonzalo, Ya mismo, doctor Calero. el día de ayer he leído otra nota de el portal de Fernando del periodismo de investigación, en la cual, en un caso individual de algún intermediario en la refinería de Esmeraldas, Fernando cita una decisión de la Corte Superior de Florida de los Estados Unidos. Esta Corte Superior, al confirmar la sentencia que le aplicaron a este ecuatoriano que tuvo problemas, la Corte Superior dice la corrupción, el sistema de corrupción en Petroecuador es grotesco. Usa el adjetivo grotesco. Y en inglés es grotesco, lo mismo, o sea, no hay cómo equivocarse, ¿no? Yo que no sé mucho inglés, pero... sí. Se da cuenta el desprestigio del país. Entonces, yo coincido con Fernando, porque yo alguna vez conocí los estatutos de Petrochina. Petrochina no es estatal. Es más, Shell y Exxon, las grandes petroleras del mundo. Es una intermediaria cualquiera. Entonces. No, es quizás la compañía más grande del mundo, por el volumen de China, ¿no? Y además no hay muchas, pero es privada, es una compañía privada que tiene accionistas y como Shell y Exxon. Pero el modelo chino es también muy complicado de entenderlo. El modelo chino es diferente, pero cuando los chinos operan, Petrochina opera en todo el mundo, tiene que registrarse en una bolsa de valores y está sujeta a unas reglas de ética muy estrictas. La bolsa de valores de los Estados Unidos, como se venden al público las acciones, es totalmente estricta y dura en que esas compañías cumplan con los estándares éticos más altos. Entonces, yo estoy de acuerdo, quizás me expresé mal, de que Petrochina sí aceptaría la renegociación por su prestigio. Si una corte superior ya de los Estados Unidos, que es una corte importantísima, dice que la corrupción... Pero no quiere el Richard. Exactamente. ¿Quién es lo que quiere? Pero bueno, Gonzalo, vamos a soluciones. He leído el día de ayer que ya se está liberando nuestro crudo
nuestro crudo, que ya no es nuestro, sino que nos están liberando. Claro. Y veo que van a sacar 20 millones en spot en los próximos meses. 20 millones son 2 meses de venta de crudo, porque cada mes exportamos 10 millones. El crudo está comprometido 48 meses, o sea, 2 buenos y 46 malos. No. Aprovechemos esta venta y que se exija a los chinos y tailandeses, no perjudicar, pero que se ajuste el precio. El precio que nos paguen de aquí en adelante sea el que nos pagan los compradores spot, que ellos sí en competencia nos dan el mejor crudo. Y eso dicen las leyes ecuatorianas. La debe haber derogado Correas, Glases y esos sinvergüenzas, ¿no? Pero que se restablezca esta norma. Antes decía, cuando yo era ministro, se vendía el crudo a 3 o 4 años, el crudo es muy variable, pero se sondeaba el mercado cada 2 o 3 meses con un spot, y los contratos a largo plazo se ajustaban al nuevo precio spot. Entonces tenemos la oportunidad de oro, por patriotismo, por dignidad, por honorabilidad, por seriedad, por compromiso moral como ecuatorianos. El ministro de Finanzas y el nuevo de Petróleo, a quien no conozco, pero espero de lo mejor, aprovechen este spot y que se haga una causa ecuatoriana, que se cambien los precios a la fórmula que nos paguen los compradores spot. Íñigo Salvador es un abogado internacional, es un gran diplomático. Él puede encontrar una cláusula para renegociar. ¿Está calentando el puesto nomás? Pero verá, cuando no quiere pagar a una compañía que nos gana un juicio, encuentra 50 cláusulas de nulidad. ¿Por qué no mira con esa misma lupa los contratos con China y encuentra, él es un muy buen abogado, razones? Porque hay razones, como dice Fernando, hay nulidad desde el título hasta la firma al final del contrato, ¿no? Entonces, el precio que sea el spot, el nuevo precio spot, que puede ser menor, así es el juego petrolero, pero ese es el precio justo. Que nos paguen el precio spot, que salga en la nueva licitación, que nos paguen los chinos y los tailandeses. Y ahí estamos todos contentos porque se ha restablecido la moral y la justicia. Entonces, la única alternativa válida y justa es la que tiene que ver con la renegociación de plazos y volúmenes. Precios. Plazos y volúmenes. Ahí estaría completo. Si ellos pagan el precio justo, que se les venda, ¿qué problema? Es el problema el precio, que nos paguen el precio justo, y el precio justo es el que saldrá en el nuevo concurso spot. Otra alternativa, dice La Fuente, es renegociar los precios a fin de igualarlos a los del concurso, a los de los concursos spot, como ocurre con el contrato de Petroperú, en el que el precio de facturación mensual es del último concurso. Esos son precios de mercado que compañías ofertan para comprar nuestros crudos. ¿Qué opina el doctor Calero? Mire, Gonzalo, ratificar algo que planteaba desde hace un par de años. Precisamente hablé de la denominada cláusula phase-out, que contenían algunos de los contratos de venta de crudo de largo plazo hace algunos años por parte de Petroecuador. Esa cláusula no es ni más ni menos de lo que estamos hablando. En contratos de largo plazo se hacen periódicamente ventas spot para tantear las condiciones del mercado, y las partes tienen que someterse o tienen que ajustar el precio a esas condiciones que han determinado o que se ha logrado establecer mediante la venta spot. Eso es así de sencillo, es el asunto. Mire, yo creo, para retomar un poco el hilo de la conversación. De los criterios que han expuesto los dos contertulios, el asunto habría que diferenciar claramente lo que es un trámite de carácter penal y la parte comercial o mercantil. En lo penal, yo creo que tiene la gran oportunidad la Fiscalía, ahora de la preexistencia de un informe con indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría, por un lado, y por otro lado, en tratándose de un delito imprescriptible como el peculado, en elaborar
una teoría del caso relacionado con este tema de las ventas petroleras, especialmente a la China. Y yo creo que ese tema debe ser tratado sin mayor dilación, con la información, la documentación y todos los aportes que ha presentado Fernando Villavicencio, debería ir por la cuerda que corresponde. En el asunto comercial, estamos planteando una solución, y yo digo, en el marco de los propios acuerdos celebrados entre los gobiernos de Ecuador y China, porque lo que no podemos dejar de considerar, actuando con más tranquilidad, con menos euforia, es el hecho de que esos gobiernos comprometieron al Estado ecuatoriano, porque actuó el gobierno legítimamente existente a la fecha, y se comprometió el Estado ecuatoriano con la República de China. Eso es lo primero. Pero dentro de ello, entonces, existen también ya situaciones dadas por el actual gobierno en representación del Estado ecuatoriano, porque la famosa renegociación de su ministro estrella, el ingeniero Carlos Pérez, eso implicó ya el reconocimiento de las condiciones de la contratación efectuada por el gobierno anterior. Y entonces, simple y llanamente, él logró, y posiblemente lo máximo que pudo hacer, un diferimiento de las entregas, lo cual permitió contar con alguna disponibilidad momentánea de crudo. Entonces, y adicionalmente, el gobierno ecuatoriano ya ha hecho otro tipo de transacciones financieras con el gobierno de China. Entonces, yo creo que el gobierno, de hecho, ha reconfirmado la vigencia de los acuerdos que soportaron los contratos tanto de financiamiento como de compra-venta de crudo. Esa es una realidad pura y dura que hay que asumirla para cualquier proceso de renegociación. Entonces, ahí cabe que si están vigentes los acuerdos, y no me cansaré de insistir en ello, si están vigentes los acuerdos que han soportado las transacciones financieras y las transacciones comerciales, me estoy refiriendo al acuerdo 4 partes y a las minutas de los acuerdos previos para la celebración de esos acuerdos, cabe exigir que se cumplan las condiciones básicas de ganar y de las condiciones de mercado para la vigencia de los contratos comerciales. ¿Perdón? Ya. Entonces vamos a cambiarle de línea, porque a alguien no le gusta. No, pueden hacerlo, nos pueden interferir, y estaban en ese plan. Pero no les vamos a dar gusto. Retomo la comunicación este mismo instante. No les vamos a dar gusto. Fernando, PetroChina, que quede claro, está dispuesto o estuvo desde siempre dispuesta a aceptar la recompra de su deuda. Usted dice el obstáculo estaría o está en los intermediarios y sus compadres. Son los que usted ya se ha referido, habitantes de Palacio. Al interior del gobierno, quienes no están dispuestos a dejar de recibir las delirantes comisiones de $4 por barril. ¿Se somete a este texto de nuevo? ¿Reconoce? Absolutamente. Y me sometí en la denuncia a la fiscalía, ¿no? Y confirma, no solamente periodísticamente, porque tengo las evidencias. ¿Qué ha adelantado Diana Salazar? Bueno, creo que sobre este caso no se ha hecho nada desde que se posesionó, lo cual yo... Se tienen entretenida con un montón en un patio llena archivos. Este es sin duda, Gonzalo, el caso de más alta corrupción tal vez de la historia del Ecuador. Y más reciente. Más doliente incluso. Estamos hablando desde el año 2009 hasta ahora, ¿sí? Porque el presidente Moreno no cambió el formato de entrega del crudo a PetroChina, todo lo contrario,
recibió y firmó nuevos créditos con el gobierno chino en el mismo formato de Anterior. Correa, y le seguimos entregando el petróleo con las fórmulas establecidas en los contratos de Correa. ¿Por Y es qué más, cree usted que el señor presidente Moreno dice no juguemos con los chinos o algo por el estilo y mantengamos vea, tal como estamos? gran parte del mando petrolero está vinculado a Cadena, a Nielsen Arias y a Jorge Glass. Solo voy a dar un nombre clave ¿En la Plaza en Grande? la Gerencia de Comercio Internacional. Perdona, ¿en la Plaza Grande dice También, usted? y en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, que es la unidad donde se manejan estos contratos. ¿Quién es el gran jefe en esa unidad? Está un importante cargo, Andrés Racines Tobar, hermano de Diego Racines, quien fue brazo derecho de Alexis Mera. Él ocupa un altísimo cargo en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, y yo he presentado evidencias de sus vinculaciones con el gobierno de Correa y no hay fuerza humana que lo mueva. Es más, su hermano es asesor en la presidencia de la República, Sí. trabaja con Joana Pesante. ¿Sigue Alexis Mera de secretario de la administración? Pero claro, yo creo que ahí está pues Diego Racines, ahí está el señor Diego Guarderas, que son, no los he denunciado yo, se revelan en los propios chats de Alexis Mera con Rafael Correa, donde le dice nuestro amigo Diego Guarderas es el que te está ayudando. Entonces, por favor, o sea, ¿cómo esperamos cambiar? ¿Y quién está atrás de todo? El que le sopla al oído al presidente es Santiago Cuesta, sabe el país. Y que me siga escribiendo tweets con faltas ortográficas, ya no me importa. ¿El doctor Luis Caldero? Sí, aló. Sí, doctor. Lo Sí, que quiera yo no- usted comentar. No, yo no sé en qué momento de mi intervención por favor, hubo el problema. No, telefónico. creo que nos cortaron, doctor, porque comenzó caramba. un ruido. Esto ya se está pasando de la raya y es responsabilidad de la empresa telefónica. Bueno, No hay a quien ver, supervise, pero vamos adelante. yo voy a sintetizar la última parte de lo que manifesté. Yo creo que hay que separar los dos temas. El uno es el de carácter penal y que aquí la Fiscalía debe hacer lo suyo con toda la información que ha entregado Fernando Villavicencio y que pudieran haber entregado otras personas, las propias que pudiera efectuar la Fiscalía. Ese es un tema, lo penal. Y lo otro es lo de carácter comercial. En lo comercial, yo decía que existen unos documentos, unos instrumentos que fueron celebrados por el gobierno ecuatoriano en representación del Estado, y está comprometido el Estado ecuatoriano en unos compromisos con la República de China, y de manera unilateral, por lo tanto, no pueden echarse abajo esos instrumentos, tanto más que en esos documentos existen cualquier cantidad de candados que están blindando los acuerdos. Uno de ellos, inclusive, que parece de Ripley, previamente se declaró la reserva total y absoluta de esos documentos, se los declaró secretos, y no podía ninguna de las partes, especialmente la ecuatoriana, divulgar el contenido de los acuerdos a los que habían llegado. Pero bien, entonces digo yo... Perdone, ¿y de qué se respaldan estos candados? Mire... En el por procedimiento. ejemplo, que se declara el momento de un... Le voy a dar uno solo que es contundente. El rato de un incumplimiento del Estado ecuatoriano en el pago de una cuota, hablando de lo financiero, o por la no entrega de un cargamento programado, simplemente se declara vencida toda la deuda con las sanciones correspondientes. Ahí está atado lo comercial con lo financiero. Y entonces vendrían problemas de carácter internacional para el Ecuador, que a su vez autorizó para que cualquier activo ecuatoriano, y dentro de los activos vamos a incluir cualquier embarque de crudo, por ejemplo, pudiera ser incautado por la República de China en cualquier parte del mundo. Pero vean, el asunto va por acá. Vamos a lo práctico, a lo concreto, mi estimado Gonzalo. Estoy insistiendo en la necesidad de que se cumplan las premisas básicas que soportaron estos malhadados acuerdos, pero que de todas maneras están vigentes, y que es invocar que debe existir un trato igualitario para las partes en el ganar-ganar, y que se establezcan las transacciones comerciales en condiciones de mercado, y para ello es necesario
fijar periódicamente los precios a los que debe someterse el cumplimiento de los contratos de largo plazo. Y decía también que es difícil para el actual gobierno, que ya en definitiva avaló las transacciones anteriores, con la renegociación que ha hecho el ingeniero Pérez. Si el ingeniero Pérez ya renegoció esos contratos y lo que máximo pudo obtener es un diferimiento de entrega de cuotas y alguna revisión en el tema de la tarifa de los buques para el pago del diferencial. Entonces, el gobierno ecuatoriano no tendría opción, desde mi punto de vista, y a los pocos meses de haber renegociado un contrato, nuevamente ir y decir, hey, ¿saben qué? No ha valido, esto ha estado mal, etcétera, etcétera. ¿Usted qué Entonces, opina, yo creo doctor que Santos hay que Albite? irse a los prácticos. Mire, Gonzalo, en todo contrato hay cláusulas que dicen que si se lo obtuvo por corrupción, el contrato es nulo. Yeah. Y le voy a dar un ejemplo. El único en el mundo, un ex embajador de un país extranjero, en el único caso en el mundo que está enjuiciado y con orden de prisión, es el embajador de China en el Ecuador, el señor Cao no sé cuánto. ¿Se da cuenta? Un embajador de China aquí con orden de captura. Y no solo eso, eso aquí, allá, hace algunos años, el encargado de negociar por los chinos con Latinoamérica, especialmente con el Ecuador, se lo condenó por corrupto y fue pasado por las armas. Aquí hay elementos de corrupción monstruosos. Cualquier juez internacional se va a dar cuenta que son contratos lesivos contra el interés nacional y contra la justicia internacional. Cualquier árbitro internacional va a declarar, esto echemos a la basura. ¿Cómo puede un contrato de este nivel de corrupción existir? Para eso es la justicia internacional. Tenemos los mejores argumentos, pero hay miedo, hay miedo. Cuidadito, nos peleamos con la China. Mire, cuando la Contraloría descubrió que esta obra Coca-Codo Sinclair tenía 8,000 fisuras, a la semana se fue el presidente de la República a la China con una numerosa delegación de vagos y parásitos que siempre viajan con él, ¿no? Todo el país esperaba que vaya realmente con el puño en la mesa a decir, ustedes me arreglan este problema, el Coca-Codo Sinclair. No dijo nada, no dijo nada. El señor canciller, lo acabo de ver, que es una persona muy respetable, se va a la China, tampoco dice nada. Vea, en la inauguración de la Academia Diplomática, vi un delegado chino, casi me caigo de espalda. Ojalá no traiga profesores chinos, porque no necesitamos que estos futuros diplomáticos aprendan cómo coimar, cómo sobornar, cómo robar o cómo perjudicar al país. Así es que, se necesita decisión para cambiar esto. Yo comparto lo manifestado por el doctor Calero en el aspecto de diferenciar las acciones penales que están bajo el liderazgo de este rato de la fiscal Diana Salazar, a quien de la forma más fraternal solicito y ojalá pueda yo incorporar las voces de otros ecuatorianos. ¿A quiénes se refiere? A la fiscal de no, paso. No, ¿a quiénes se refiere? En este Otras caso, voces. a los ecuatorianos que quieren que se haga justicia en este caso. Creo que ya es hora, señora fiscal, de abrir instrucción penal en contra del expresidente Correa, de varios ministros, exministros de finanzas y de los capos de esta delincuencia organizada, de este mega atraco. Ese tema penal tiene que seguir por la cuerda penal. Pero aquí un detalle muy importante. No comparto lo señalado por el doctor Calero en el sentido de que el hecho de que el gobierno de Moreno o funcionarios del gobierno de Moreno hayan renegociado o hayan conversado o hayan hecho ajustes a los contratos, eso inhiba o desvanezcan las acciones penales. Aquí hay una acción penal que es clarísima. Hay un delito de simulación. La compañía Petrochina y la compañía Petro Tailandia y Unipec no son las que cargan el crudo ecuatoriano. Aparte del delito de cohecho, hay de simulación. Y el delito de peculado. O sea, la compañía Petrochina no carga y no lleva el petróleo a sus refinerías.
contrata a empresas intermediarias como Ursa Shipping, Taurus Petroleum, Core Petroleum y otras. Eso está comprobado con documentos que reposan en la Fiscalía. Es decir, China sabía desde el comienzo, y Moreno y Correa sabían desde el comienzo que el petróleo jamás iba a ir a las refinerías chinas. Por una lógica y básica economía de mercado, de economía de cadena, no iban jamás a llevar el crudo a China. Es decir, ellos sabían que la intermediación era el instrumento para enriquecer a un grupo de intermediarios. El doble negocio. Pero por supuesto, entonces el doble negocio, porque hay un negocio que es enorme. Solamente en las preventas estamos hablando de intereses. Y la intermediación. En los intereses, el Ecuador le paga a China y Tailandia solo en las preventas $853 millones en intereses y por las líneas de crédito unos 600 millones. Es decir, estamos hablando de más de 1.300 millones de dólares que les pagamos en intereses, que es otro delito. Porque estamos hablando de intereses del 2-3%, pero aquí estamos hablando de intereses del 7 y el 8,25%, y lo que deja el saldo de la intermediación, que son $4 promedio por barril. Es decir, delitos existen, formas de declarar la nulidad de los contratos existen. Es más, hay un informe. Causales, incluso. Causales. Hay un informe de la Contraloría General del Estado, ¿sí?, que establece que el contrato con Unipec, China, y el contrato con Petro Tailandia se suscribió, al menos el uno, 3 meses después de que estaba vencida el convenio de alianza estratégica. Es decir, si la matriz, si el paraguas en el que se sostienen los contratos, aquí están abogados, que es el convenio de alianza estratégica, estaba vencido, no lo digo yo, lo dice Contraloría, no había base jurídica para firmar un contrato de compra-venta de petróleo. Yo les puedo dar 200 razones para echar abajo estos contratos, pero esto no se va a echar abajo, ¿sí?, si el presidente Moreno no le pega una patada al que le controla a los mafiosos en Carondelet, porque es la mafia petrolera la que controla este gobierno. Y mientras eso no cambie, no van a ser renegociados estos contratos. Y aquí estamos hablando de 350 y pico de millones de barriles de petróleo que tenemos que pagar hasta el año 2024. 21,000 millones de dólares. Aquí ha dado Fernando Santos las cifras. Si este rato liberamos parte del crudo, el gobierno puede tener el próximo año 500 millones de dólares adicionales. Escuche, presidente Moreno, 500 millones. Y usted anda arrastrándose al Fondo Monetario por 200 y pico, y están pretendiendo aprobar una ley en la Asamblea Nacional, ¿por cuánto? Creo que 400 millones, y golpeando a los empresarios, y golpeando a los trabajadores, a los campesinos y a la gente humilde de este país. Aquí está la plata, quítele la plata a Enrique Cadena, a la mafia petrolera, y no a la gente pobre, presidente Moreno. Termina Santos Albite, es, ministro. Gonzalo, mire, este es un atraco, y yo quiero felicitarle a Fernando, que con tanto tesón y con tanto esfuerzo ha hecho una gran investigación, pero no pasa nada. Como dice Fernando, hace años comenzó una investigación penal en la Fiscalía. A mí me llamaron personalmente, porque yo hice unas declaraciones de que esos contratos con China eran inconvenientes para el país. Me llamaron, yo fui con todo gusto. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Es más, Gonzalo, le digo una cosa. La señora que me receptó la declaración me dijo: doctor, usted nos ha explicado que si se vende spot se saca mucho más, ¿no? Y está bien, pero usted me puede recomendar otro técnico que conozca comercialización y que haya sido esa su profesión, su actividad. Le dije, con todo gusto, y le di un nombre de un exfuncionario de Petroecuador que después pasó a ser representante de una compañía muy seria, compradora de crudo. Y fue el señor, le llamaron, ¿no? Y vino y me dijo: Fernando, por las preguntas que me hicieron, me da la impresión que quieren favorecer a los que están atrás de la comercialización. No me preguntaron lo preciso, sino se dieron la vuelta. Qué pena, ¿no? Ojalá esto termine. Doctor Bien. Calero. Sí, mire Gonzalo, yo quiero decir de manera muy enfática, sería hermoso para el país que
de manera unilateral pudiese declarar nulos todos los contratos y documentos que ha celebrado con PetroChina, pero eso no es factible, no es factible. Por el Tienen propio que país. ir a las Cortes de Londres, que es la jurisdicción aceptada en los convenios por parte del Ecuador, en los convenios con China, a las Cortes de Londres, a ver si ellos aceptan nuestros argumentos. Entonces no se trata aquí de llenarnos nosotros internamente de argumentos y de criterios favorables a una anulación de los contratos. No puede el Ecuador declarar unilateralmente nulos esos contratos. Tiene que ir a las Cortes de Londres para hacerlo, lo cual le veo realmente improbable. Entonces, sí me parece una gestión, pero de gobierno, no que vaya el gerente de Petroecuador, no que vaya el ministro de Energía, no, es una gestión de gobierno, una gestión completa de gobierno para exigir el cumplimiento de las condiciones de los acuerdos previos, es decir, que la compraventa de crudo se haga en condiciones de mercado y de esa manera pudiésemos recuperar $2, $3, $4, los dólares que fijen las condiciones de mercado en las entregas que estamos haciendo a la China. Perdone usted, doctor Santos Albite, como abogado experto en materia hidrocarburífera. Una posición conectada con esta realidad de parte de la Fiscalía, emitiendo alguna orden de, yo no le puedo enseñar, porque ni siquiera hemos podido contemplar la presencia de la fiscal aquí ya muchísimo tiempo. Pero si quiere este momento que nos unamos a través de línea telefónica, respecto a qué es lo que conviene hacer este momento, ¿qué le sugeriría, doctor Santos Albite? Mire, yo le sugeriría a la fiscal Diana Salazar, en quien el país confía, ¿verdad? Sí. Y es un viento fresco en una fiscalía que ha estado en manos de los peores sujetos de la picaresca correísta, ¿no? Ella es un viento fresco, una nueva visión, que haga que termine esta investigación. Es abundante la prueba de que estos contratos son perjudiciales y que fueron obtenidos por corrupción. Sí, arroz verde a caviar sería. Que pida las cuentas de estos señores que Fernando Villavicencio los ha identificado, que pida la ayuda internacional. ¿Acaso la plata se esconde? No, la plata se deposita en paraíso fiscal y hoy hay una colaboración mundial y diga, aquí está la plata de la corrupción, estos contratos son nulos por corruptos y que los lleve al juez. Y entonces, ahí sí nos vamos a un arbitraje internacional. Los jueces internacionales son serios, Gonzalo. Mire, el doctor Calero, que es respetuoso de los contratos. El Ecuador se ha burlado de 20 contratos petroleros, los ha declarado nulos cuando les ha dado la gana. ¿Y qué ha pasado? Hemos pagado alguna indemnización, pero creíamos que teníamos la razón. En esto que es absolutamente claro y evidente que son contratos corruptos, nos da miedo. Por favor. Pero la Fiscalía tiene que colaborar, tiene que terminar con esta investigación ya iniciada y llevarla al juez. Y el juez, con su sentencia, ahí sí vamos a las Cortes Internacionales. Pero si se queda un par de meses esperando algunas circunstancias legalistas que tiene razón de también insertarlas dentro de sus procedimientos la ministra fiscal general, pero esto es ahorita o claro, ayer. Pero por supuesto, si se han demorado. Porque por reclamar estos dineros, porque es casi un reclamo de los dineros del pueblo ecuatoriano que se están robando esta flota de sinvergüenzas que han manejado nuestra industria petrolera a través de compadres tanto tiempo y Ecuador, no se cansan. Ecuador no puede estar de rodillas. Nosotros somos un país, somos un Estado. De no vienen impuestos. Por Dios, o sea, ¿cómo no van podemos a solucionar el problema económico? Con impuestos. Ahí está la plata. Yo creo que hay que hacer causa común, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y un Ejecutivo valiente y la sociedad le va a apoyar.
Y si tenemos que ir a la Corte de Londres o a la Corte Divina, nos vamos, porque tenemos todas las pruebas para ganar. Como ha dicho Fernando Santos, aquí hay contratos que se tumbaron durante el correato, ¿sí? Y nos llevaron en más de 15 casos que yo conozco a tribunales internacionales. Ahí nadie gritaba. Ahora, cuando tenemos toda la razón, un país empobrecido, un país al que le están pensando ahora en subir los impuestos y subir los precios de los combustibles, que está bien que lo hagan, pero de forma sensata. Sí, tenemos aquí la posibilidad, tenemos un recurso natural que es de todos los ecuatorianos, que no puede ser entregado a mafiosos. Aquí está la plata, presidente Moreno. No más castigos al país. Aquí está la plata para tapar el hueco fiscal. Hágalo. No podemos tener comprometido 21.000 millones de dólares hasta el 2024 para pagar 3.200 millones de dólares a chinos y tailandeses y que los intermediarios amigos del gobierno se lleven $4 por barril. No más. Hay que actuar. Salas de redacción de los principales medios de comunicación ecuatorianos no nos van a dar haciendo desde el exterior. Tenemos que redactarlo aquí, con todas las pruebas que ustedes han escuchado. No me den crédito, no se trata de eso. Inclusive autorizo que no me den crédito. Sabe la gente que nosotros estamos atrás de esto, ¿no es cierto? Pero humildemente, como una contribución sana, para que el mismo gobierno libre una batalla bastante menos corrosiva que lo que le produciría un paquetón de impuestos en lugar de reclamar esto que está en manos de infieles a la causa nacional. Calidad. Innovación. Completamente.